Bienvenidos y bienvenidas a No es Chendo. El espacio donde las ideas fluyen sin filtros y las conversaciones salen tal como son, Aquí compartimos comentarios, experiencias y puntos de vista personales. sobre lo que pasa en la vida, en el mundo y a veces en nuestras propias cabezas. Relájate, escucha y acompáñanos en esta conversación. Porque aunque suena chiste, No es Chendo. Hola, ¿qué tal con todas y todos? Sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de No es Chendo. En esta ocasión tenemos a Mari Muñoz. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en este espacio verde, este espacio natural. Creo que es la primera vez en el canal que estamos en un lugar así. Dime, ¿cómo has estado? Cuéntame. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación en primer lugar. Estoy un poco nerviosa, Normal. pero feliz. A pesar de estar ya un tiempo creando contenido, todavía me da nervio estar frente a la cámara. Da La mayoría de yuyo. veces hago voiceover. Pero, pues bueno, muchísimas gracias y yo muy feliz de estar acá. Y sí, me encanta de que hayamos elegido este lugar porque es como mi espacio, es mi lugar. Te encanta la naturaleza. Me fascina, me Wow. fascina, me fascina, me fascina. Justo conversábamos con Chris y algo como muy repetitivo en mi contenido es siempre el espacio verde, los lugares naturales, entonces sí, es mi lugar. Chéverazo. Wow, qué genial. Ya saben, gente, aprecien los espacios naturales. Ahora nos encontramos en el Bioparque. Jardín Botánico de Cuenca. Jardín Botánico de Cuenca, perdón. Soy humano y cometo errores de vez en cuando, sí. Y bueno, este espacio, ¿sabes exactamente cómo se llama? Es tal cual el Jardín Botánico y es un proyecto que lleva varios años en la ciudad, cada día está más bonito. La verdad creo que al inicio en lo que crecían las plantas era un poco árido, pero creo que es un espacio que no muchas personas lo han explorado y es como esa joyita escondida de la ciudad todavía. Bueno, muchos locales y gente del barrio veo que viene acá como a correr y todo eso, pero sí, es un lugar precioso, la verdad. O sea, es la primera vez que vengo, de hecho, y por eso me confunden el nombre, así que no me funen en comentarios. Pero está súper genial, desde que entré y todo, hay bastantes cosas chéveres, bebederos para aves y cosas por el Sí. estilo, entonces bastante flora y está súper genial. Es que bueno, también es Entonces, como un área de investigación, como que en la parte de allá tienen lugares de laboratorios o sea, es como un laboratorio vivo todo este lugar. Y wow. eso creo que es lo bello de Cuenca y de la ciudad, que no deja el lugar vacío, sino siempre están interviniendo y haciendo cosas como muy bonitas como este parque. Chéverazo, chéverazo. Bueno, ahora vamos al meollo de a lo que vinimos. Chen. Me Vamos. comentaste que eres creadora de contenido, ¿verdad? Sí, bueno, hoy en día soy creadora de contenido, de profesión, diseñadora textil y de moda. Ya. Después la vida me llevó a otros rumbos, estuve como funcionaria pública 3 años y medio, después me fui a viajar y ahí fue donde mi vida cambió muchas cosas. Empecé a investigar y a adentrarme mucho más como en todo este tema digital. También soy asistente virtual, entonces ese es como el trabajo formal oficial hoy en día, gracias a Dios. Pero pues bueno, de ahí me fui abriendo, tenía ese sueño desde ya hace mucho tiempo de empezar a crear contenido y hoy en día se está haciendo realidad y yo feliz más bien. Qué chévere. ¿Y cuál es el nicho, cuál es el tema que tú tocas al momento de crear contenido? Bueno, se ha alineado, hoy en día, bueno, está muy alineado a lo que es mi vida actual, que bueno, como te dije, fue un viaje el que cambió mi vida, entonces empecé a crear a partir de eso. Antes, obviamente, de este gran viaje que hice, que ¿A dónde fue fue? un año, fue un año fuera de Ecuador, fue en Europa. Ya. Estuve un año en Europa, unos 4 meses, 6 meses, como muy estática en un lugar. Y los demás ya fue muy de mochilera, muy de aventura, con bajo presupuesto. Ya después te comento un poco más cómo fue esa experiencia. Pero yo empecé a viajar sola en 2018, más o menos, 2017. Empecé a viajar sola acá en Ecuador, como preparándome porque sabía que quería hacer este viaje. Entonces empecé a viajar sola. En 2017 abrí mi primer canal de YouTube. Desde ahí ya viene este sueño. Ahí lo enfoqué mucho más como... Yo soy niña YouTube, ¿no? Crecí como con YouTube, con los grandes YouTubers, Yuya, Wherever Tomorrow, algunos YouTubers de viajes. Y entonces empecé como por este nicho de belleza o como temas de manualidades, moda. En ese tiempo ya estaba estudiando diseño textil. Y nada, lo paré porque sí toma tiempo. Ustedes más que nadie y felicitaciones por ese año, saben que toma un montón de tiempo todo esto. Entonces como que lo dejé, lo abandoné, pero seguía creando contenido chiquito como en mi perfil personal. Y ya, después, bueno, empecé a viajar y la gente me empezaba a hacer estas preguntas, ¿no? De cómo lo haces, estás loca porque te vas sola. Chicas, muchas me escribían y me decían así como, me gustaría en algún momento ser tú y poder viajar sola.
Entonces, como que siempre tuve la pregunta y las ganas de compartir el cómo lo hago, ¿no? Wow. Entonces, ya hace un año fue que tomé la decisión y dije como, ok, tengo que empezar a hacerlo, o sea, no puedo ya postergarlo más. Además que mi gran sueño ya se cumplió, el de irme un año. Cuando regresé fue como, bueno, ¿y ahora la vida qué? Fue súper complejo porque no había visto mi vida más allá. O sea, fue como la escena de Nemo cuando ya llegan hacia la superficie y dicen, bueno, y nunca pensé llegar tan lejos. ¿Y ahora? Ajá, entonces como que busqué ahí entre mis otros sueños que tenía y el otro era esto de crear contenido. Y sí, eso. Wow. Es súper interesante lo que comentaste al final, porque hay veces en la vida que uno dice, bueno, llegué al punto cumbre de mi vida y de aquí ya no va a ser, ya no hay más a dónde ir arriba, sino de aquí va a ser todo bajada. Cuando no es verdad, es un pensamiento un poco negativo. Siempre va a Sí. haber algo más, siempre vas a aspirar a algo más con base en lo que ya hiciste. En este caso, tú ya viajaste, cumpliste ese gran sueño que tuviste y ahora te dedicas a crear contenido al respecto, que como para complementar esa experiencia y obviamente ayudar a la Sí. gente a que también pueda tener una experiencia placentera, ¿no? Al viajar. Sí, o sea, y obviamente fue súper complejo porque, en serio, o sea, antes de ese viaje si me preguntaban, o sea, ¿qué esperas en el futuro? ¿Vas a estudiar una maestría o algo? Y yo decía, no, es que no veía más allá de ese sueño. Era ese sueño y nada más. Entonces ya se cumplió, ya regresé y sí fue súper fuerte, o sea, me tomó como unos 3 meses de pánico, de crisis, de bueno, ¿y ahora qué? Y dejé mi trabajo. Fue súper complejo, como me regreso, mi familia creo que esos 3 meses era como, no te preocupes, o sea, tienes que regresar, como, o sea, ya hasta se preocuparon de mí, pero entonces de ahí fue como, se abrió esta puerta y no sé, como por esta necesidad de compartirlo y porque siempre estuvieron las preguntas de cómo lo hiciste, cómo lo puedo llegar a hacer yo. Y siempre he dicho, o sea, si yo lo pude hacer, créanme que tal vez, bueno, no todos por distintas circunstancias de cada uno, ¿no? Pero se puede lograr, la verdad. Porque como digo, los últimos 6 meses de ese viaje fue con un presupuesto muy bajo. Ayer estaba recordando, o sea, llegué a vivir como en Barcelona, una ciudad súper cara, con $25 semanales para el supermercado. Porque, bueno, el hospedaje lo hacía mediante un voluntariado, entonces tenía hospedaje gratis, pero $25 semanales para la semana. Ya, Que eso tal vez, está o sea, inclusive hoy en día acá en Cuenca creo que es algo bastante complejo sobrevivir con $25. bastante limitado, claro. Ajá, entonces muchísimo más allá, pero me las arreglé y no me arrepiento, más bien aprendí un montón de todo eso. O sea, fue la experiencia más que nada. Sí, 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 además de que durante ese viaje también atravesé una ruptura amorosa, entonces fue todo una locura. Una explosión de experiencias ahí, Sí, 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 una por eso colisión de cuando experiencias. regresé fue como, bueno, ¿y ahora qué? Pero sí, han ido saliendo y esto de la creación de contenido ha sido muy lindo, muy, 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 muy lindo. Eh, Justo recién compartía que había llegado como a los 5.5 mil, ya estoy cerca de los 6.000 porque igual no siempre soy constante porque es muy complejo como estar en redes sociales, es complejo, o sea, te llega a cansar también. Entonces, bueno, yo compartía de que ya estoy casi cerca de los 6.000 y muchas personas tal vez lo ven como un número muy cortito, pero para mí no lo es porque detrás de cada número para mí siempre va a haber una persona. Y a mí lo que siempre me ha llenado es como el mensaje de esa una persona que me diga, oye, gracias a tu video pude hacer esto. O hoy en día, por ejemplo, tengo un producto digital que es una guía para los jóvenes ecuatorianos que quieran ir con esta visa a Francia, que fue con la visa que yo fui. Y ya hay, o sea, hay un caso específico de una chica que inclusive me comentó el por qué quiere esta visa y era igual, porque estaba atravesando como momentos súper complejos de su vida y tuvo la visa y hoy en día ve sus historias y está en Francia. Wow. Entonces, para mí ya, o sea, ya es como cumplir, porque una cosa muy grande de mi vida es como que, o sea, algo muy mío, es mi vocación como de servicio. En algún momento quise ser monja, entonces ya no se dio, bueno, no sé si en un futuro, yo qué sé, pero a mí me llena muchísimo el servir, o sea, de que un joven o alguien como que yo le haya servido en algo, para mí ya cumplí. Wow, qué chévere. O sea, ese Sí. pensamiento súper bacano. Y algo que dijiste, igual se quedó bastante como que acá metido, el hecho de que de servir, el hecho
de que no te importen, digamos, en este caso mucho los números. Obviamente son importantes en redes sociales para poder ayudar a más personas, Ajá. pero no centrarte tanto en un número, sino centrarte más en la cantidad de personas que puedan aprender o que se lleven algo positivo del contenido que vos creas. Y eso me parece una perspectiva súper importante y súper valiosa para la gente que nos está viendo, porque a veces uno piensa que una persona que hace contenido en redes sociales lo hace porque tiene un tiempo libre y porque no tiene nada más que hacer y ya, y quiere matar el tiempo haciendo algo así. Ujú. Cuando no se dan cuenta a veces que hay personas como tú y como nosotros, como Chris y yo, también creo que nos consideramos en ese sentido de que este es un espacio que nosotros estamos asignándole específicamente para crear contenido y tratar de informar, tratar de, no tal vez de educar o tal vez sí, Ujú. pero de informar y que mucha más gente conozca temas que tal vez no lo conocían, incluso nosotros aprender. Y Sí. eso me parece una visión súper chévere, súper bacana de tu parte. Sí, o sea, creo que, bueno, y por distintos motivos, ¿no? La gente también tiene sus motivos de pensar que la creación de contenido, los influencers, tiene una connotación muy mala hoy en día, Sí, pero, como digo, tienen sus motivos, tal vez, pero es un trabajo y llega a ser complejo. O sea, enfrentarte a una pantalla, o sea, 24, casi 24 horas, poner el límite del trabajo, justo en terapia, conversaba eso con mi psicólogo, el tema de, o sea, mi trabajo hoy en día, tanto por el trabajo que hago de asistente virtual como lo mío de creación de contenido, es estar frente a una pantalla todo el tiempo. Y sabemos que las pantallas como neurológicamente te afectan. La luz azul, el hecho de que yo trabajo en casa todo el tiempo, es complicado como poner unos topes, como, ok, hasta aquí terminó mi jornada laboral y me voy. Inclusive mi familia me ha llegado a decir como, oye, ¿y si regresas a la función pública porque acabas a las 4:45 y ya, y chao, cierras la computadora y te vas a descansar? Porque ha habido días que igual por temas de trabajo, por la asistencia virtual y todo eso, me quedo como hasta 9, 10, 11, 12 de la noche. Entonces, como que poner esos límites es muy complejo y, como digo, es un trabajo. O sea, sí, sí, tal vez obviamente no a un nivel de la persona que se levanta todos los días y va a cargar cemento, obviamente no lo pongo a ese nivel, pero sí es enfrentarte a muchas cosas, a muchos limitantes como mentales, de pensar de que tal vez no es suficiente o mira, tal creador ya hizo eso, ya me estoy quedando atrás. Las redes van muy rápido, muy, 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 muy rápido. A mí ha sido cosas que me han llegado a agobiar y inclusive el anterior mes creo que lo dejé como muy de lado mi contenido. Recién ahora salí de nuevo porque me agobia. Sí, hay momentos en donde agobia porque ya la tendencia, ya el tema, ya el no sé qué, es desgastante. Es desgastante, pero lindo porque a la final sé que con el contenido, al menos con el tema de turismo también, me apasiona y me llama una vez más esto del servir. No lo digo obviamente desde el ego, sino como desde el servir de algo muy interno mío. Por ejemplo, recién compartí un lugar de Oña que está llegando ya casi a las 100.000 vistas, un montón de gente interesada, gente que me ha escrito y me ha dicho este fin de semana voy. Entonces sé que para muchos de esos restaurantes que fui y que pude conversar con algunos hoteles va a significar un ingreso económico para ellos y en buena hora, porque sí es un lugar visitado, pero tal vez no lo suficiente. Y a esas personas tendrán que pagar luz, tendrán que pagar agua, tendrán que pagar sueldos. Entonces, como que este tipo de contenido sí les llega a favorecer. Obviamente está la otra parte y el miedo que siempre he tenido, que es el tema del turismo masificado. Me aterra. ¿A qué se referencia con ese término? De hecho, no lo había escuchado antes. Bueno, el turismo masificado es casi lo que estamos viviendo hoy en día en Cuenca. O sea, en donde se le empieza a poner foco a que la ciudad se convierta como una vitrina y llegue demasiada gente y se empiece a desplazar a la gente local y se empieza a dejar como las necesidades de los locales a un lado con tal de servir al turista. O, por ejemplo, Barcelona, que es en la ciudad en donde viví, también sufren un montón por este turismo masificado. Es el montón de gente que llega, las afectaciones a la gente local que llega a ser, porque por ejemplo hoy en día en Cuenca o en Barcelona el tema de los hospedajes, de los Airbnbs o cualquier tema relacionado a les suben el tema de los arriendos y ya los hemos estado viviendo aquí en Cuenca, ¿no? Creo que a alguien de nuestra edad hoy en día se les complica un montón independizarse porque
los arriendos están altísimos. O Chut. sea, un estudio, $300, cuando el sueldo básico es 475, pero capaz un extranjero, una persona que viene por días, capaz sí lo va a poder pagar. Pero una persona local con un sueldo básico, jamás. En espacios naturales, ya ha habido casos alrededor del mundo que llega un montón, una masa de gente, porque al fin y al cabo, imagínate, son 100.000 ojos viendo un contenido. ¿Qué tal si esos 100.000 llegan a ir al Cajas, por ejemplo? Ya 100.000 personas pisaron los páramos, que son el colchón de agua y todo eso, entonces a eso va el turismo masificado. Y es algo a lo que yo le tengo miedo y siento cierta responsabilidad, capaz en algún momento de cometer ese error y compartir un lugar que no está preparado para recibir ese montón de gente, no llega a tener el control. Me da miedo de que llegue demasiada gente y ese lugar no esté listo y lo destruya. Eso sí ha sido algo que... E inclusive ha habido lugares que voy y visito o que he identificado en Cuenca como miradores naturales que evidentemente nadie los conoce, más bien es solo la gente local, y me he restringido y nunca lo voy a compartir. O sea, Después te pido los datos, pero en corto, Chendo, Sí. para que la gente no sepa. Sí, eso solo a quienes conozca, porque Ya. prefiero no compartirlos, porque sé que va a afectar tanto a locales y como al lugar natural. El ambiente, claro. Bueno, ahora yo creo que se quedó súper claro el tema. Me parece algo que pasa bastante, más que nada con el tema de la gentrificación. Creo que ibas también un poquito por ahí, ¿verdad? El tema Sí, del van turismo, bastante sube ligados. precios, de arriendos, de productos, canasta básica, comida, etcétera, etcétera. Ujú. Y claro, o sea, si es que hablamos de espacios naturales, de lugares turísticos, claro, la gente mientras más popular es un lugar, allá mismo va y se va a amontonar y se va a dañar. Obviamente van incluso hasta poner un precio para entrar a veces. Sí, o la gente a veces, no sé, un tema de educación, no... Contaminación, botar Sí, plásticos, sí, botellas, sí, la gente no fundas. tiene la concepción de lo que llega a ser una botella de plástico en un bosque, o sea, en un día o en épocas de sequía, pues esa botella se convierte en un incendio forestal. O en la playa, que es en donde más me duele, porque yo soy una persona muy de mar, muy de playa, una funda plástica, eso va a terminar en el mar. Y vamos, bueno, al fin y al cabo, esa funda plástica va a terminar dentro de nosotros, porque ya es comprobado que hoy en día cuando consumimos mariscos o pescado ya tienen microplásticos. Entonces, al fin y al cabo, nos están regresando todo lo que algún momento hicimos. Dato extra y curioso que se me viene ahorita a la mente, creo que fue la página Mingas por el Mar que hace unos días publicó de una minga que hicieron en una de las playas y encontraron unos recipientes que ya llevan como 70 años, porque, bueno, tenía el logo de unos helados, no voy a decir la Ya. marca, de unos helados, o sea, el logo ese era de hace 70 años y seguían intactos. Wow, pingüino, Topsy. No. Helados. Helados. Y Ya. de una campaña política igual de hace 70 años, entonces, y los Wow. vasos intactos. Entonces, loco. claro, la gente súper fácil va a la playa, bueno, ya es un papel, es una botella. Esa botella ya se quedó ahí de por vida y afectaste de por vida a todo el ecosistema marino y etcétera. Entonces, Y es un tema que creo que está ahorita bastante en auge, en apogeo y en difusión en redes. El tema de los microplásticos. Justo la semana anterior publicamos un video que habla de este tema. Si es que lo quieren ver, igual va a estar el enlace en la parte de abajo. Y en ese caso igual comentaba una científica de aquí de Cuenca, que los microplásticos, o sea, son posiblemente una de las afecciones más drásticas y más pesadas que va a vivir la humanidad ahora a corto o mediano plazo. Porque, como dijiste tú, está en los alimentos, incluso ella nos comentaba que está en el aire, está en el agua, está en la tierra incluso. Entonces es algo súper complicado, inclusive puede llegar a afectar lo que es la siembra, porque crea como una capa una microcapa en la tierra que impide que los nutrientes sean absorbidos por las plantas y que los frutos o el producto se dé de una buena manera. Entonces creo que es un tema súper, súper pesado ahora. Sí, que es la realidad de hoy en día. O sea, va a ser muy complejo, creo, mitigarlo o aplazarlo. Más bien, como te digo, ya es algo que está pasando. Y es algo que ya consumimos y es algo que ya está en nosotros.
pero creo que sí, desde las pequeñas acciones, obviamente en este tema de contaminación no nos podemos atribuir la culpa 100% a cada uno de nosotros como individuo, sino también hay industrias súper grandes que tienen capaz muchísima más culpa también, ¿no? Porque al fin y al cabo ellas son grandes industrias, desperdician o lanzan al mar grandes montones de basura, a diferencia de uno que capaz, bueno, deja la botellita, ¿no? Ya. Entonces sí es una culpa compartida, es entre el individuo y obviamente esta industria enorme que contamina. Eso y más que nada el pensamiento a veces de la gente que, es que si es que yo hago algo no voy a hacer el cambio. Cuando el cambio empiece en eso, en esas pequeñas acciones y que las Sí. otras personas vean ese cambio y que se genere como un efecto dominó. Sí, 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 o sea, igual obviamente tampoco nos podemos cruzar de brazos y decir, bueno, ya que la petrolera o que la industria, la gran industria deje de hacer para yo hacer. No, capaz desde lo nuestro, desde lo chiquito, como digo, algo que yo siempre me repito, con tal de que cambie la vida de una sola persona, ya es bastante. Entonces, igual en este caso, con tal de que yo cuide ese metro cuadrado que me asignaron de playa, ya es bastante. Claro, Entonces, exacto. O sea, exacto, pequeñas acciones. Por ejemplo, yo antes tomaba bebidas y compraba siempre botellas, botellas, botellas. Y es plástico, plástico, plástico. Y es contribuir justamente en el mal uso, el mal manejo de plásticos a la final. Entonces, lo que hice sí. yo fue comprarme un termito y ahí siempre ando a jalar agua. Entonces, ya no tengo que Sí. estar gastando en botellas. Tengo algo que me va a durar de largo, va a dar un buen uso, es metálico, es reciclable y toda la cosa. Entonces, creo que es una pequeña contribución que no es tan perceptible, pero con que yo sepa que estoy haciendo algo, creo que estaría súper bien. Sí, 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 hay distintos hábitos, aunque, bueno, retomando un poco el tema de viajes, sí, hay distintos lugares a los que he ido y no, como digo, no están listos, no se preparan como para recibir a la gente sabiendo que tal vez no hay la cultura de, bueno, me guardo el plástico en mi mochila y no hay los suficientes basureros en los lugares. Ya. Entonces, si tú te vas a muchas playas de Ecuador, por ejemplo, está un basurero, uno en 1000, o sea, uno en los 1000 metros que estás caminando, es muy complejo. También acá no he identificado como muchos basureros, pero bueno, ahí, como digo, no hay excusa. Lo coges tu botella, tu papelito, tú lo que tengas, te guardas en los bolsillos, no pasa nada y llegas al lugar y lo botas donde lo tengas que botar. Exacto. Entonces, no hay excusa tampoco, pero sí sería bueno que la gente lo tenga pendiente, las autoridades, quienes manejan estos lugares turísticos. Más de un basurero estaría ideal y muy bueno. Es verdad, o sea, para no darles excusas a las personas a veces de que, es que no lleva basureros y lo más rápido que encontré fue, pues, botar en el piso. Obviamente está pésimo ese pensamiento, pero lamentablemente hay personas que a veces lo ven así. Sí, o sea, de mí siempre mi papá se burla, porque mi mochila suele estar repleta de basura, pero porque me olvido, o sea, y en la calle o a donde vaya voy botando como en la mochila o en mis bolsillos. De hecho, antes de venir saqué un montón de funditas de galletas que he tenido acá. Entonces, sí, son hábitos, cositas que uno puede ir cambiando. También el tema de turismo. Justo el otro día veía un video de cómo hacer, a mí me fascina, me llama un montón la atención el tema del turismo sostenible, es algo en lo que quiero seguir profundizando. Y otra práctica como de turismo sostenible es apoyar mucho a lo que es el turismo comunitario, como que estos pequeños grupos de personas, porque a ver, el turismo comunitario a mí me llama un montón la atención, porque son personas que están viviendo de eso. O sea, muchos de ellos sí llegan a tener otros trabajos, pero su mayor ingreso suele ser eso. Entonces, como que ese $1, $1.50 que llegas a pagar o $3 es bastante. Hay un caso súper lindo, interesante en la costa, que es la comuna Agua Blanca. Ellos tienen un museo, hay una laguna como sulfurosa, tiene como sus minerales y sus nutrientes. Y el museo y todo esto es sostenido por la comunidad. El precio de entrada, me parece, a la época que yo fui era como $3. Pero uno pensaría como, ok, entonces un lugar turístico, capaz el Ministerio de Turismo u otras autoridades les dan el soporte. Les dan cierto soporte, pero tal vez no el económico.
y si tú te vas, ellos lo tienen como muy bonito, tienen un restaurante, las camineras, los lugares cerca de la laguna, lo tienen muy, muy, muy bien cuidado. Entonces eso te habla como de un sentido de pertenencia de la comunidad y ese cariño tan grande de que a pesar que capaz no tienen el ingreso suficiente como para mantenerse y tener una vida digna tal cual, lo siguen haciendo, porque es su lugar, es en donde nacieron, es con lo que crecieron. Inclusive las piezas históricas que tienen en el lugar, bueno, como que lo descubrieron o lo mantienen gracias a la ayuda de un arqueólogo extranjero, con, bueno, ayuda de otros arqueólogos de aquí nacionales. Entonces, como que siempre tuvieron esa mano y lo cuidan mucho. O sea, como esa creo que es la parte del turismo comunitario que a mí me llama más la atención y que más la admiro. Es como, yo nací aquí, yo quiero crecer y morir aquí, por eso lo sostengo. Y lo cuido y quiero que la gente lo conozca. Igual en Oña, que recién compartí lo de las cascadas del rodeo, entrevistándole al señor, a un señor que es guía, porque son de ahí mismo de la comunidad, me expresaba esto también, era así como, es que yo nací aquí, yo quiero que la gente lo conozca, él feliz de que la gente vaya, obviamente siempre y cuando lo cuiden, pero sí, bueno, esa es otra práctica que pueden tener como para el tema de generar o de tener estas acciones chiquitas con el medio ambiente, con el ecosistema, porque bueno, los humanos también somos parte del ecosistema, y empezar a hacer estas pequeñas acciones dentro del turismo y de viajar y todo eso. Wow, chéverazo. Ahora para ir un poco más al tema de los viajes, tengo una pregunta que de hecho se me escapó al inicio, te preguntaste al inicio, pero bueno, creo que ahora, dejando de lado un poco los viajes, dejando de lado un poco el tema de las redes sociales, de la creación de contenido, ¿quién es Mari? Soy de todo un poco. Ayer publicaba en mis historias justamente sobre este tema. Me he ido transformando a lo largo de los años. Creo que he sido demasiadas versiones. He sido en primer lugar, bueno, yo estudié como de manera formal ballet y danza contemporánea y todo eso en el Conservatorio de Cuenca. Durante toda mi adolescencia, niñez, fui presidenta del Consejo Estudiantil. Después, bueno, me fui hacia la parte del diseño, estudié diseño textil, después funcionaria pública, después lideresa, después activista, después he sido de todo un poco. Y ha sido un camino bonito. Como digo, yo lo compartí en mis historias, en un inicio estas multipasiones que he tenido lo veía como un limitante, pero hoy en día lo veo como una oportunidad. Me recordaba que uno de los viajes que hice a Mindo, igual sola, conversaba con el dueño de un restaurante, él es francés, y yo le decía, pero es que tengo un gran problema y es de que me gustan muchas cosas. Y él me respondió, donde tú le ves problema, yo le veo algo maravilloso. Y me quedó marcado y yo no le entendía hasta hoy en día de que sí, o sea, tener tantas pasiones, tantos gustos no está tan mal. Más bien creo que te da, al menos en el campo laboral, te da como un extra, porque no solo eres esto, sino tienes otras cositas que puedes aportar a tu trabajo que te piden hacer. Entonces, he sido varias versiones. Me identifico mucho con la canción esta de Ya no sé qué hacer conmigo de Cuarteto de Nos. Porque sí es como que, bueno, ¿y ahora qué? Como digo, a mis papás creo que han sido quienes han sostenido este camino y ya me entienden. O sea, ya es como, ya vino de nuevo con un nuevo hobby o con un nuevo deporte. La casa está llena como de cosas, de las cositas que he ido cambiando. Está de cosas de diseño textil, están cosas de bordado. Un tiempo hice box, acuarelas, pinturas. Hoy en día está lleno de cosas para crear contenido, de trípodes, luces, memorias. No sé qué va a ser lo siguiente, pero por ahora estoy acá. Tras cámaras, me comentaste algo súper interesante del TDAH, que sospechas de que tal vez tengas, sí, obviamente. No sé. Ajá. ¿Por qué crees que tal vez tengas TDAH? Bueno, hoy en día creo que es por el tema del contenido mismo que uno se ve en redes sociales, ¿no? Como que hoy en día todo el mundo tiene TDAH. No lo sé, habría que ver, como digo, no me autodiagnostico.
como digo, tampoco creo que un diagnóstico te limita, ni Ya. eres tu diagnóstico, porque bueno, yo también atravesé un momento como de depresión y ansiedad, y eso es algo que aprendí muchísimo como de mis médicos y de mis psicólogos, fue como tú no eres tu diagnóstico. No etiquetaste. Ajá, sí, porque eso te puede hacer mucho daño, la verdad. Entonces, sí. O sea, ajá, entonces tengo como en mente, porque sí es el tema de la concentración, a veces me voy por aquí, por allá. De los múltiples temas o gustos. Sí, de las múltiples pasiones. Pero una vez más, más bien capaz a ojos como del mundo que él prefiere ir por una sola línea, es como, uy, qué caótica esta niña, ya dedícate a algo. Pero para mí es como la vida es tan cortita, como para quedarte en un solo camino. Entonces mejor pruebas de todo un poco y al final de tu vida vas a decir, bueno, qué chévere, probé de todo un poco, no me quedé en un solo lugar. Y más bien esa sería mi invitación como a todos los jóvenes y a todas las personas que vean este podcast. La vida es multipasional. O sea, la vida es multipasional, no, y siempre se les he dicho a amigos y compañeros, si estudias bioquímica, si estudias física, no te quedes solo en esa rama de la ciencia. ¿Por qué no averiguas un poco de arte? ¿Por qué no averiguas un poco de antropología, de sociología? Al fin y al cabo la vida es de eso, o sea, en la vida hay demasiadas redes. Al fin y al cabo todos los temas se llegan a topar en algún punto. Entonces, el artista que averigua un poco de física, el físico que averigua un poco del artista, y de ahí creo que es de donde salen las cosas maravillosas, como las invenciones más lindas de la humanidad. Y el mundo, como digo, hoy en día te lo exige. Inclusive en el ámbito laboral internacional es algo que tendrías como un puntito a favor en el ámbito laboral internacional sobre todo. Acá todavía siento que nos limitan un montón, como no, eres físico, tú números y no hagas nada creativo. Considero, capaz me equivoco, pero he tenido como ese acercamiento al ámbito laboral internacional en donde, qué chévere, o sea, eres físico, pero también dibujas súper bien, buenísimo, capaz sacamos un producto súper interesante contigo. Entonces, a diferencia de ser como un limitante, como digo, es una oportunidad enorme esto de tener multipasiones y aprender de todo un poco. Wow. Qué chévere. Me hiciste acuerdo de Leonardo da Vinci, que él era artista, pero él Ajá. estudió bastante anatomía para hacer su arte, que es súper fiel a la realidad. Y justo siempre les he tenido como referente a todos estos grandes inventores, científicos, artistas. Si tú revisas como sus CVs, es artista, arqueólogo, sociólogo, teólogo. O sea, yo no sé cómo le hacían, capaz no había redes sociales, ¿no? Y tenían muchísimo más tiempo. Ojalá y capaz tener esa disciplina como de ellos, porque ni siquiera es como que fueron a la universidad para cada una de esas cosas, sino como que lo aprendieron de manera autodidacta. Porque bueno, hoy en día también eso de los títulos y de que es que no eres, no sé, sociólogo si no fuiste a los 4 años a la carrera. Creo que en sus épocas no era eso, sino era como muy autodidacta todo. Y siempre les he tenido de referentes, como, ok, si ellos fueron todo eso, ¿por qué uno no? O sea, intentar por lo menos aprender de todo un poco y sí. Intentar fusionar algo que pueda, o sea, que pueda servir de alguna manera, algo creativo, algo novedoso, porque hoy en día, como dijiste tú, esto de las redes sociales está yendo tan rápido que el que no innova, el que no hace algo diferente o el mismo contenido pero cambiándole alguna cosa, no va a surgir o a crecer o a avanzar porque no se adapta al tipo de contenido, a las personas a veces, o lo que se consume, por así decirlo. Claro, o sea, bueno, esa ya sería como tu propuesta de valor, ¿no? ¿Por qué te tienen que ver a ti y no a tal cual persona? Exacto. Y ahí es en donde tú marcas esa diferencia y es como, sí, o sea, contenidos de viajes hay millones, contenidos, podcasts hay millones. Pero ¿por qué ustedes? Porque no es Chendo. Porque no es Chendo. Porque tal vez entrevistan a personas como en contextos mucho más puntuales y de interés social, o sea, como con temas mucho más profundos. Porque como digo, podcasts hay millones, y hay podcasts de chisme, hay podcasts de ciencia, pero ustedes están dando como ese extra, ese toque extra del por qué me tienen que ver a mí y no al otro podcast. Vacancísimo. Ahora, yendo un poco al tema de la creación de contenido que has hecho, ¿tú has hecho colaboraciones tal vez con marcas, con empresas? Sí, bueno, como te decía,
Después de que cumplí este gran sueño, fue bueno, ¿y ahora qué? Entonces le aposté a este otro sueño que estaba en pausa desde 2017 y desde 2017 hasta ahora. Y cuando, bueno, yo regresé de este viaje, estuve como 4 o 5 meses ahí en la nebulosa viendo qué hacía de mi vida. Y fue como que, ok, voy a retomar esto. Y me empecé como a llenar de información, a ver 1000 videos, a leer un montón. Sigo leyendo, sigo aprendiendo. Obviamente procuro hoy en día ya no aprender tanto de redes sociales porque es demasiada información que te agobia, y algo que yo tengo es esto de parálisis por análisis. Y bueno, el punto es que sí, empecé como a aprender un montón, como muy autodidacta, como digo una vez más. Y me lo empecé a tomar mucho más serio, empecé a ser mucho más constante y fue súper lindo ver que a pesar de los bajos números que tengo, tuve una primera invitación a un restaurante que se llama Gastrobox. Ellos vieron uno de mis videos en TikTok y nada, me invitaron. Esa vez fue por canje, pero para mí fue maravilloso. O sea, fue como, porque tampoco todavía tenía el contexto de que te pueden llegar a pagar bien en redes sociales. Entonces, para mí el tema de canje ese día fue como, wow. O sea, el hecho de que con los números, como digo, en seguidores, porque bueno, en audiencia y en tema como de views, suelo llegar a tener mucho más de lo que tengo en seguidores. Fue como que, wow, o sea, yo hasta hoy en día me siento súper agradecidos con ellos porque fue como el primer lugar donde pude experimentar y empezar a crear para marca. Y ahí es donde fui también aprendiendo mucho más de crear para marca, sobre todo. Wow. Y si te pregunto ahora, ¿cuál ha sido, digamos, la marca con la que has trabajado que más significado o más impacto personal, obvio, ojo, no laboral, personal, ha tenido en ti? Creo que siempre voy a recordar como esos primeros momentos. O sea, si recuerdo, inclusive cuando lo digo, capaz hubo una persona que, a modo de broma, siempre lo decía como, ay, ella hace colaboraciones con Deja, el detergente. ¿Ya? Ustedes dirán como, bueno, ¿qué tiene que ver el Deja, el detergente, con viajes? Tiene que ver mucho, para mí tiene que ver mucho, porque en primer lugar, o sea, tus prendas, pues te las llevas a todo lado. Ellos encontraron por dónde caber en mi contenido. El tema es de que, y fue pagada, esta vez sí fue pagada. El tema es que nada, compartí un lugar que es en la zona de Azogues, por Delec más o menos, es una laguna, y les incluí en mi contenido. Entonces como que de este aprendizaje tuve, ok, como que la marca no tiene que sí o sí ser de viaje 100%, sino que puede ser de cualquier otra rama y tú le puedes como mezclar o inmiscuir en tu contenido de viajes, como el Deja, o sea, el detergente. Fue como, ¿qué tenía que ver el detergente con una laguna? Capaz casi nada, pero a la vez todo. Se me ocurrió una cuña publicitaria en plan así de, estás de viaje y alguien así como que oliéndose la ropa y utiliza Deja, algo así, o sea. Claro, o sea, de hecho, claro, bueno, hice 2 contenidos con ellos. Uno fue como en esa cosa, o sea, como que en esa línea de el tema de qué me llevo en los viajes. Y sí es verdad, o sea, ha habido momentos, al menos en los viajes largos, que a mí me toca lavarme la ropa para ahorrarme la lavandería. Ya. Y bueno, ellos me mandaron como todo su set de marca, o sea, tienen jabones, tienen el en polvo, el líquido y todo eso. Entonces, como hice un contenido en esa línea, no le fue muy bien, pero al compartir como lugar turístico y mezclándole como que, ok, Deja es una marca muy ecuatoriana, como que está en el inconsciente de todos, entonces como que le fui por esa parte, o sea, como la identidad nacional y un lugar turístico nacional, vamos a hacer un match, y funcionó. Al menos a la marca pues, considero que le funcionó mucho porque la visualización fue alta, entonces sí, y como digo, siempre los tendré presente porque fue esa primera marca que confía y los aprendizajes que tuve posterior a eso. De que, ok, no tienes que limitarte a la marca de viajes, sino puedes cualquier marca meterle en tu contenido de la manera más ideal posible. Más simbiótica, qué chévere. Ajá. Sí, Wow. sí. Y por eso ahí retomamos el tema de que en esta vida no hay solo un solo camino, al final todos se cruzan. Entonces, el tener esa habilidad también de uno de ver, ok,
capaz, inclusive no sé, porque ahorita se me ocurre viendo hojas de papel, capaz cuadernos en algún momento. Sí se puede mezclar con el tema de viajes y turismo, sí o sí. O sea, las personas que hacen journaling, yo qué sé. Entonces, absolutamente todo para mí se cruza así, en algún punto. O sea, es como si ahora, por ejemplo, viniera alguien y me diera una marca de paraguas, por ejemplo. Sí, Es como que necesitan está haciendo como... mucho sol, un Ajá. paraguas. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. O sea, no hay límites para el tema creativo y eso es la cosa más linda y el por qué resueno mucho con el tema de contenido hoy en día, porque está mezclando esa parte mía creativa y la parte social y la parte humana. Entonces he logrado como conectar todos estos puntos. Hacerle match. Ujú. Wow, qué chévere. Ya para ir concluyendo un poquito, ¿cuál ha sido el lugar al que has viajado, internacional o nacionalmente, que más se ha quedado en ti a través de los años? ¿Y por qué? Ya. A ver, tendría dos, uno nacional y uno Ya, internacional. buenazo. Empezamos por el internacional, que es el más reciente. Es Barcelona. Barcelona en España es como mi hogar, mi segundo hogar. Estuve ahí viviendo 3 meses. Sí, 3 meses y medio. Se convirtió en mi hogar porque fue el lugar en donde pude descansar de manera emocional. Porque venía como de un viaje súper largo, de unos ya 8 meses en Europa del Este, personas como muy frías. Venía de la ruptura, venía de toda esta evolución y revolución dentro de mí y Barcelona se sintió como ese lugar más cercano a casa, pues son hispanos, la gente era mucho más amable, el ambiente, inclusive el clima era mucho más cálido, entonces fue en donde yo pude descansar, en donde tuve, creo, todas las lloradas que no había llorado en los 8 o 9 meses por este hecho de, ok, no, ahorita no te puedes caer, tienes que seguir. O sea, si te echas a morir ahorita, el viaje se acaba ahora. Entonces, como que en ese lugar encontré también una comunidad, estuve como voluntario en un co-living en Barcelona. Entonces, ahí había algunos chicos que eran de Argentina, de Brasil, de Alemania y se convirtieron como en mi familia, así, porque nos supimos escuchar y todo eso. Entonces, creo que ese es uno de los destinos internacionales que los tengo en mi corazón. Y el destino nacional es Puerto López. También lo he considerado mi casa. Desde el primer momento que fui, es un lugar que en serio me siento en casa. No sé si creer tal cual en las otras vidas, pero algo me dice que capaz en alguna vida fui de ahí, no sé, porque ha sido, o capaz una vez más le vinculo a mi parte emocional, o sea, en el momento en el que yo estaba en mi vida, ahí fue donde encontré muchísimas respuestas, es un lugar al que siempre regreso, siempre, inclusive ahora dentro de unas 2 semanas voy a estar de nuevo allá, después de 2 años que no he ido. Además de todo lo bello que tiene, ¿no? Entonces siempre ha sido como, creo que siempre esos lugares especiales los he vinculado a mi momento de mi vida, más allá del destino, es como en qué momento he estado yo. Esos han sido, creo que, como los 2 destinos que guardo en mi corazón, así. Wow. Uh-huh. Se me ocurre una frase con lo que dijiste, o sea, que no es del lugar, sino es lo que sientes estando en ese lugar, o lo que por lo que estás pasando en ese momento y cómo el lugar te hace sentir. Sí, de hecho, esa es la magia como de los viajes. Eso es lo que le invito a la mayoría de gente que lo siente y que lo haga. O sea, el viaje, más allá de algo de ocio, de actividad, es algo que te transforma. Y no es necesario irte al otro lado del mundo para encontrar estas respuestas. Algo de lo que sí estoy segura es de que inclusive ese viaje chiquito que hiciste al Cajas te puede transformar la vida, porque durante ese camino que hiciste, durante el haber estado ahí, pudiste capaz haber encontrado a alguien o encontrar una respuesta en algo. Y esa es la magia de los viajes, es que te transforma. Y por eso también yo siempre animo, aunque no creo que es para todos viajar solo, pero por lo menos intentarlo una vez en la vida. Digo, no es para todos porque ha habido personas que ya lo han intentado y es como, no, es que no puedo, me aburro o me da miedo o qué pena o qué pereza estar con mis pensamientos 24/7, pero justamente ahí, en esa incomodidad, es en donde tienes que estar para encontrar algunas cosas. Wow, o sea, como salir de esa zona de confort, de esa burbuja de seguridad y enfrentarte un poco, sacarte ese miedo. Es que en la incomodidad está la transformación. Ya. O sea, en la incomodidad es donde vas a encontrar
magia, 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 magia pura. Otra cosa que siempre he tenido muy presente en mi vida y es de que, o sea, una frase que siempre lo tengo muy presente es como a ver, ¿cómo es? La noche es más oscura antes del amanecer, porque es tal cual, o sea, antes de que amanezca la noche está en su punto más oscuro. Entonces esa incomodidad yo la represento como eso, es ese momento tan oscuro en donde te estás afrontando a muchos miedos, a muchas cosas que tienes en mente, pero es porque estás muy cerquita del amanecer. Entonces, sí, a eso yo le hago ese link de la incomodidad de ese momento oscuro para tener tu amanecer. Wow, qué chévere. Y qué sabio, más que nada. Sí, sí, sí. ¿Alguna cosa final con la que te quieres despedir de la audiencia? Tal vez algún consejo, algún dato. Bueno, haciendo como un resumen de todo lo que acabamos de conversar, es como anímense a salir de su zona de confort. Hay todo un mundo allá afuera. Otra de las frases que siempre tengo presente cuando me dicen, pero no te da miedo viajar sola o no te da miedo mostrarte ante cámaras, o sea, pero sobre todo el miedo a viajar sola o a explorar el mundo, es de que más ruido hace un árbol que se cae que un bosque creciendo. Y eso es tan verdad porque sí, o sea, cuando viajas sola te dicen como, pero es que hay millones de muertes y todo esto, pero también hay un millón de personas que te van a ayudar. Entonces no tengan miedo a salir solas, no tengan miedo a aventurarse solas, porque van a encontrar muchísimas más personas buenas que malas. Créanme, y se los digo desde la experiencia, yo he encontrado un montón de gente que me ha ayudado desinteresadamente, que ni siquiera, yo he llegado a decir como ni siquiera tenían por qué ayudarme, pero lo hicieron. Y lo hicieron desde el cariño y sentí ese cariño y amor y no los volví a ver en mi vida. O sea, no los volví a ver en mi vida, pero ese pasito de ellos por mi vida me dieron el amor y cariño y cuidado que capaz necesitaba en su momento. Y eso no te cuentan. Te cuentan de que te van a secuestrar, te cuentan de que te van a robar, pero nadie te cuenta de que allá afuera hay un grupo de personas esperando pasar por tu vida, o tú pasar por la vida de ellos para transformarlo. Wow, qué genial. Me hizo acuerdo la primera vez que cuando conocí la playa, yo conocí Montañita, por ejemplo. Sí. Y fue hace unos 5 años. Yo tengo 31, o sea, yo esperé hasta los 26, 27 años para recién conocer la playa. Wow. Y fue una experiencia, o sea, fue como como estar en otro mundo, te juro. Yeah. Que llegar a la playa y las olas y esa experiencia fue impactante. Estuve 2 días ahí, no fue mucho, pero fueron los 2 días como más vivos que tuve después de tanto tiempo, de mucha cotidianidad, de la ciudad, del centro y cosas así. Entonces, recomendado. Sí, y eso es a lo que voy. O sea, a veces uno, por el tema de redes sociales, una vez más, se le ha dado esta connotación al viaje, que el viaje significativo es el viaje al otro lado del mundo, que el viaje significativo es del año fuera de Ecuador. No, el viaje significativo puede ser un día o una mañana al Cajas. Entonces no es como apenas fueron 2 días. Esos 2 días para ti representaron tu vida entera. Exacto. Entonces no es como, y a veces a mí también, o a muchas personas como que les ha llegado a dar pena y es bueno, es que solo he viajado en Ecuador. No, no solo has viajado en Ecuador. Viajaste en Ecuador y porque no todo el mundo lo puede hacer. Exacto. O sea, es un privilegio poder viajar, poder hacerlo es un privilegio. Y no es solo el viaje en Ecuador o solo viaje a Quisito, a Gualaceo. No, es un viaje y punto. No hay el viaje maravilloso y el viaje nada que veriento. Ya. Entonces, como que sí, para ti fueron 2 días, pero representaron tu vida. Entonces, Han pasado 84. Ya no. Sí, o sea, fue una experiencia bestial, sí. Bueno, creo que con eso nos despedimos en este episodio. Sin antes invitarles a este espacio, se llama Bibliorio, que es auspiciado por Safe and Sound Cities. Entonces, bueno, les vamos a dejar tal vez la ubicación o la página para que la puedan encontrar ahí en redes sociales o en su página, si es que tienen YouTube. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima. Muchísimas gracias. adiós a todos. Bye.